Buenas noches muchachos, bienvenidos a su canal Mototaller AJ. El día de hoy les vamos a explicar el funcionamiento de un relé de 5 pines, un relé automotriz. En este caso tenemos así para poderlo hacer más fácil, pero en nuestras motocicletas viene un poco más pequeño. El funcionamiento es el mismo, lo importante es que aprendamos a identificar cada uno de sus pines, cómo funciona, cómo se activa, cómo trabaja, para poder entenderlo y poder diagnosticar nuestras motocicletas. Espero que les sirva y sin más, empecemos. Bueno muchachos, entonces, relé de 5 pines. El relé de 5 pines lo vamos a encontrar de esta manera. En nuestro caso, con el relé automotriz que tenemos, vamos a encontrar que tenemos esta distribución. En este caso se las voy a explicar. Vamos a encontrar un pin con el número 30, pin número 86, número 85, pin 87A y 87 solo. Estos números nos van a dar la identificación. ¿Cómo funciona un relé? En el pin número 30 van a ustedes a encontrar lo que llamaríamos el común, es decir, según el circuito puede ser un positivo o un negativo. Para nuestro ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a trabajar con corriente positiva en el común. En los pines 85 y 86, la función que van a cumplir es la de ser una especie de interruptor, para que ustedes de pronto me entiendan. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una alimentación con masa o negativo en el pin 86. En el pin 85 yo voy a suministrar un positivo, pero lo voy a hacer a través de un interruptor que se va a encargar de transmitir el positivo. Cuando yo cierro este circuito entre 85 y 86, lo que voy a hacer es una activación dentro del relé. Vamos a activar una pequeña bobina, y esa bobina lo que va a hacer es lo siguiente. Quiero que se imaginen que dentro del relé vamos a encontrar una pequeña, ¿cómo decirlo? Un pequeño soporte, una pequeña guía. Entonces, normalmente cuando el relé está en descanso, es decir, cuando no está activado el circuito entre el 85 y el 86, esa guía en este caso está apoyada sobre el pin 87A. Cuando yo activo el circuito 85-86, genera un campo magnético, y lo que hago es que esta conexión que ustedes ven acá va a pasar a tocar el pin 87 y me va a desconectar el 87A. Entonces, para un efecto práctico, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un circuito muy sencillo. Vamos a contar con dos direccionales. Esta la vamos a llamar salida 2, pero tiene acá S2, y esta la vamos a llamar común 1. Entonces, cuando yo tengo la conexión de esta manera y yo no activo mi relé, es decir, no cierro el circuito en el pin 85, la corriente va a ingresar a través del pin 30 y automáticamente va a salir por el 87A y me va a encender nuestra direccional. Lógicamente estas direccionales ya están con una masa, o ya cuenta con una masa. Entonces lo único que les hace falta para su funcionamiento va a ser el positivo. ¿Listo? Entonces, si yo alimento el circuito así como está, sin activar el pin 85, me va a entrar corriente por el número 30 y me va a salir por el 87A y me va a encender la que denominamos como común 1. Pero apenas yo active mi switch, es decir, cierre acá el circuito y active la bobina interna del relé, esta patica que vemos acá se va a separar del pin 87A y va a sacarme la corriente que entra por el 30 a través del pin 87 y me va a encender la direccional denominada salida 2, que es esta de acá arriba. ¿Okay? En nuestro caso vamos a utilizar, permítame un segundo, entonces tenemos un relé de 5 pines, es un relé automotriz, se ve de esta forma. Permítame, yo lo desconecto. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Este diagrama está hecho de esta forma. Entonces, aquí vamos a poder identificar entonces nuestro pin 30, pin 86, este de acá, pin 87A, este de acá al centro, pin 85 y pin 87. ¿Listo? El diagrama que vamos a ver acá, yo ya lo tengo acá en una maquetica, permítame, ya se los muestro, para que lo tengan un poco más claro y vean en tiempo real cómo funciona. La distribución de los pines no va a ser siempre la misma. Un ejemplo,
Tengo aquí en mis manos un relé que se utiliza para electrónica. La diferencia es que las paticas son mucho más delgadas. ¿Okay? Pero también es un relé a 12 voltios y el funcionamiento es exactamente el mismo. Pero la distribución de las paticas cambia. Entonces, acá tenemos nuestro pin 86, nuestro pin 85. Nuestro pin 30 o común va a ser este de acá. Y nuestras salidas van a ser 87A y 87. Es exactamente igual. Entonces, si a este a este relé lo alimentáramos como lo tenemos en este circuito, es decir, yo al pin común o al pin 30 le coloco positivo, al pin 86 le damos negativo, al 85 le damos un positivo que activamos con un switch, 87A conectamos la direccional y conectamos en el 87 solo la otra direccional, la S2, va a trabajar exactamente igual, pero como ustedes pueden observar, la distribución es distinta, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Entonces, vamos a hacer la prueba con el pin automotriz. Voy a mostrarles cómo tengo yo preparado un pequeño circuito acá para que ustedes lo puedan interpretar de manera mucho más fácil. Listo, muchachos, entonces, ¿cómo tengo yo hecho este circuito? Es un circuito de prueba simplemente para poderles explicar su funcionamiento. Esta direccional que vamos a ver acá, si ustedes se dan cuenta, la tengo conectada a masa. Directamente desde la batería va a ser nuestro cable verde. Tenemos masa tanto para la direccional S2 como para la direccional común 1. Entonces, tengo negativo hacia esta direccional, negativo hacia mi otra direccional. ¿Listo? Por este lado vamos a encontrar que el positivo de esta direccional está conectado en el pin del centro, es decir, en nuestro pin 87A. Y nuestra otra direccional, el positivo de esta direccional, está conectado al cable azul con blanco, que es nuestro pin 87. Aquí yo ya los tengo, por si no de pronto no los había notado. Tenemos pin 30, que es rojo con blanco. Estas letras son en inglés, así los van a encontrar en los manuales, entonces nosotros la manejamos igual. Rojo con blanco va a ser nuestro común positivo. Tenemos el 85, que es de color blanco, va a ser el positivo de la bobina. El 86 va a ser el amarillo, que es el negativo de la bobina interna del relé. El 87, que va a ser azul con blanco, es la salida positiva hacia nuestra direccional 2. Y tenemos el 87A, que va a ser negro con amarillo, positivo constante, o la salida siempre permanente del 87A hacia nuestro constante 1. ¿Ok? Bueno, muchachos, aquí ya tenemos entonces nuestro circuito. Es algo muy sencillo, pero es para poderles explicar. Aquí ya tenemos las conexiones. Entonces tenemos direccional 2, direccional 1. En la direccional 2 tenemos el negativo directamente al negativo de nuestra batería. Tenemos también el negativo que alimenta a nuestro pin 86, que es nuestro pin amarillo, nuestro cable amarillo. Cable rojo con blanco va a ser por donde va a ingresar nuestros 12 voltios. Por el azul con blanco tenemos la salida hacia la direccional 2. En el negro, raya amarilla, tenemos la salida hacia nuestra direccional 1. Y en el blanco vamos a tener la entrada de 12 voltios para la activación de nuestro relé. Entonces, ¿qué va a suceder en este momento? Vamos a ver, yo les puedo enfocar acá, veamos a ver. ¿Listo? Entonces, apenas yo conecte mi cable rojo, raya blanca, que va a ser nuestro pin 30, vamos a alimentar parte del circuito del relé, y lo que va a hacer esto es salir, entra por el pin 30 y sale por el 87A, que sería nuestro cable negro con amarillo, es decir, va a encender nuestra direccional 1. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces permítanme ver, yo lo fijo acá de alguna manera. Ok. Yo voy a simular el interruptor para nuestro pin número 86, perdón, nuestro pin número 85, que está conectado en el cable blanco. Entonces, lo que yo voy a hacer es que cuando yo toque el polo positivo de mi batería, voy a cerrar el circuito de la bobina, y esto va a hacer que cambie del 87A al 87 y encienda nuestra direccional número 2. ¿Listo? Suelto, pasa al 87A, activo, pasa al pin 87. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, se escucha un pequeño clic dentro de nuestro relé,
O sea, de pronto ahí los pueden escuchar. Cada vez que activamos nuestro sistema. ¿Listo? Es así entonces como tenemos nuestro funcionamiento. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. En este caso lo voy a probar directamente ya no con una batería, sino con un multímetro, para de pronto poderles mostrar un poco mejor qué es lo que está sucediendo en esta parte. ¿Okay? Entonces permítame, yo desconecto esto y ya les muestro. Listo. En este momento entonces vamos a hacer la prueba con un multímetro. Vamos a utilizar un multímetro. Lo vamos a colocar en escala de continuidad. Es decir, si yo uno las dos puntas de mi multímetro, los coloco ahí, ustedes van a notar que él va a emitir un pitido. Ok. ¿Listo? Lo las uno. Ahí está. Ok, entonces yo lo voy a colocar acá a un ladito. A ver si lo puedo poner acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro pin 30, ¿cierto? Vamos a conectar una de las puntas de nuestro multímetro. Y vamos a ver la siguiente pregunta. Dijimos que si yo no activo, si ustedes se dan cuenta, yo tengo desconectada la punta número. Yo lo coloco acá para que se vea. Tengo desconectada el pin número 85, es decir, tengo desconectado el positivo de mi relé. ¿Cierto? Si yo en este momento toco mi cable negro raya amarilla, voy a tener una continuidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el pin está haciendo contacto internamente con el pin 87A. Hasta que yo no active la bobina, ese contacto no se va a quitar de ahí y va a pasar a este pin de acá. Entonces, aquí tengo continuidad, ¿cierto? Aquí está como haciendo mal contacto acá. A ver. Permítame, es que está mal conectado acá. Ok, ya, listo. Entonces, ahí tengo continuidad. ¿Listo? Y acá no tengo ninguna. Como ustedes pueden ver, ahí no hay. Yo necesito que cuando alimente este relé salga por aquí la continuidad. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente conecto a mi polo positivo y automáticamente ya tengo la salida. Cuando yo quito la conexión, se pierde la conectividad y ya pierdo la continuidad en ese punto. Entonces, si yo lo conecto acá, permítame a ver si puedo engancharlo acá. Ok, aquí tengo continuidad. Y acá va a desaparecer. ¿Listo? Cuando yo quito mi conexión del positivo, nuevamente vuelve la continuidad ahí. ¿Listo? Esta es una manera de probarlo con un multímetro sin necesidad de ponerse ustedes a hacer un circuito, sino que lo hicimos para que fuera un poco más fácil de entender. Entonces, espero que les sirva. Cualquier duda, por favor, nos remitimos al profe. Muchas gracias por su atención. Una feliz noche. Que estén muy bien.